Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a esta lección de esta semana 16, la última del semestre, con la esperanza de que hasta el momento esté resultando exitoso para ustedes y que el resto del semestre, que algunos dicen que es la parte más dura, también lo concluyan a bien. La idea de esta tarde sería seguir estudiando conexiones, un caso de estudiar el caso de una unión por momento en una viga columna y algunas consideraciones generales acerca del diseño de conexiones. Y vamos a empezar por esa parte. Consideraciones generales para el diseño de conexiones, ¿no? Permítame entonces abrir mi cuaderno y bien. ¿Me confirman si lo ven, por favor? Sí, profe. Gracias. Bien, algunos criterios o consideraciones o pasos para el diseño de conexiones. Supongamos que tenemos que diseñar las uniones de este marco, que sería el marco transversal de una nave industrial, como la que han trabajado ustedes a lo largo del semestre, ¿verdad? Y entonces necesitamos diseñar estas uniones. Vamos a suponer que esas son articulaciones, ¿no? En la cual el momento entonces es cero. Ya de pasos anteriores, ya hemos definido las dimensiones de la nave, los tipos de perfiles. Bueno, aquí se dan 14 por 233, 10 por 60. Tenemos los aceros, los materiales, ¿no? Y entonces el siguiente paso es definir cómo vamos a hacer esta conexión. Y ese cómo la podemos hacer de diferentes formas o maneras, como quieran, ¿no? Se supone que también del análisis estructural ya hemos determinado las cargas, ¿no? En nuestros elementos ya fueron diseñados y que para el caso específico de la unión que nos interesa, tenemos que transmitir solamente una carga vertical que suponemos se debe a las cargas gravitacionales, carga muerta, carga viva, y una carga axial, llamamos P, que se debe a la carga de sismo. Por lo tanto, tiene una dirección que varía, ¿verdad? De ahí las dos flechitas que estoy señalando en cada dirección, de la izquierda y hacia la derecha. Entonces ya el marco, digamos, está diseñado, ya conocemos las cargas, entonces lo que necesitamos es definir la forma de esta unión, o diseñar esta conexión, o diseñar esta unión bajo estas cargas. La carga cortante V y la carga axial P. El momento es cero porque suponemos que es una articulación. Ok. Siendo así, entonces tenemos que seguir ciertos pasos, ¿no? Para determinar, eh, para definir esa unión, ¿no? Vamos a definir ese medio de la conexión de unión. Y tenemos que empezar a definir entonces qué materiales, qué accesorios necesitamos para hacer esa unión, ¿no? Entonces vamos a definir que la unión lo vamos a hacer con una combinación, ¿no? De juntas soldadas, que las vamos a hacer en el taller o mandamos a hacerlas en el taller, y juntas atornilladas, que las realizamos en el campo, ¿no? Y definimos, bueno, los materiales que vamos a utilizar. Soldadura, esta de arco eléctrico es la que todos conocemos, ¿no? AW con electrodo 70, ¿no? Que son los recomendados para este tipo de edificios.
Y vamos a usar, decidimos usar, por alguna razón, tornillos A307, no los tornillos ordinarios, ¿ok? Entonces vean que tenemos que ir definiendo estos aspectos, tomar criterios sobre estos aspectos. Después vamos a definir, bueno, cómo la hacemos físicamente esa unión. Y aquí tenemos que plantearnos entonces alternativas de cómo es posible, de cómo podríamos hacer esa alternativa, ¿no? Entonces yo digo, una primera alternativa es colocar la viga sobre la columna, ¿no? Que la viga se apoya directamente sobre la columna, como en el dibujito de la izquierda, ¿no? La otra alternativa sería entonces que la viga la fijamos a la columna a través de el alma de la columna, como si fuera una unión, digamos, de tope, ¿no? Ahí se ve, yo creo, claramente las dos alternativas, ¿no? Es importante en estas alternativas ir definiendo ciertas cosas. Uno de los aspectos cruciales, importantes, ¿no? Es dibujarlo a escala, ¿no? Y ver que los centroides o las líneas centroidales de los perfiles calcen, ¿no? Por eso es que están dibujados aquí los centroides, las líneas centroidales en ambas alternativas, porque es importante que coincidan, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque nosotros dijimos, bueno, vamos a diseñar nuestra unión para la V y para la T. Si, si no tenemos cuidado en que los ejes centroidales coincidan, va a haber una diferencia entre ambos. Y entonces esa diferencia, aquí hay una carga, llamémoslo vertical, y aquí también, entonces esa diferencia en los centroides haría que aparezcan fuerzas que no estaríamos tomando en cuenta debido a esa excentricidad. Entonces, un principio muy válido, muy sano, es cuando uno plantea estas alternativas, bueno, y en las uniones en general, es considerar que los ejes de los perfiles coincidan, ¿no? Coincidan para evitar efectos no de secundarios, sino, digamos, alternativas, efectos, fuerzas que no hayamos considerado en el análisis, ¿no? Entonces planteamos, escogimos los materiales, ¿ok? Escogemos, definimos dos alternativas y no digo que sean las únicas, no pueden haber más alternativas y empezamos en un paso siguiente, bueno, ¿cómo hacemos para construir esta alternativa 1? ¿Cómo hacemos para hacer esta alternativa 2? Y definimos lo que necesitamos para cada una de las alternativas. Por ejemplo, en la alternativa 1 es sano definir, pues, buena práctica. Bueno, vamos a soldar una placa al extremo de la columna, ¿verdad? En realidad son dos placas, se hacen con dos placas. Una que se solda en el extremo de la columna y otra placa que se solda en la base de la viga. Aquí pareciera que es solo uno, pero en realidad lo sano es hacer dos placas y que esas placas sirvan de asiento, ¿no? Entonces necesitamos disponer de de una placa superior en la columna, ¿ok? Para asegurar entonces un punto de contacto, digamos, entre la columna y la viga y definimos, eso lo mandamos a hacer en el taller y la unión en el campo la hacemos con tornillos, ¿no? Tornillos que atraviesen ambas placas. Entonces, relativamente sería muy sencillo en el sitio eh, hacer esta conexión, ¿no? Pero necesitamos tornillos y necesitamos dos placas, ¿no? Que habrá
y hacerle números más adelante, ¿ok? La otra alternativa, yo la puedo hacer de muchas maneras también, pero tengo que definir, ¿no? En este caso voy a usar un elemento auxiliar, que es un perfil angular, un angular, ¿no? Para hacer la transmisión de fuerzas de la viga a la columna. Y este perfil angular lo coloco en el alma de la viga, ¿no? Lo soldo a la columna, al patín de la viga, de la columna, perdón, ¿ok? Y eso lo hago en el taller y en el campo, en el sitio, en el momento del montaje, entonces yo lo uno con tornillos. Entonces, en esta alternativa necesitamos como elementos auxiliares los angulares. Generalmente son dos angulares en cada lado, digamos, del alma, ¿ok? Más los tornillos y soldadura en en la cara de la columna, ¿no? Entonces, vean que yo defino acá en este paso estos elementos adicionales y los tornillos que quiero. Así podrían haber más alternativas, ¿no? Pero es muy buena práctica el irlos, eh, digamos, hacer un esquema inicial de esas alternativas. Y después de que ya más o menos he definido cómo haría esa soldadura, digamos, por ejemplo, la alternativa 2 yo estoy definiendo un angular. Es muy típico hacerlo con angulares, pero podría hacerse con una placa, también una placa plana, nada más, con tornillos, o podría hacerse toda soldada. Otra alternativa sería eh, solo soldadura, ¿verdad? Llega la viga por acá de tope y hago soldadura aquí, pongo soldadura acá y hago la unión, ¿no? Con sus pros y contras. Y precisamente esos pros y contras, entonces es el siguiente paso, ¿no? Debemos seleccionar ya de todas esas alternativas que me planteé, cuál vamos a usar. Entonces, en este caso, no necesariamente en todos los casos, eh, yo digo, bueno, vamos a seleccionar la alternativa uno, la que la viga llega y se asienta directamente en la columna. ¿Y por qué? Bueno, la selecciono porque la viga se apoya directamente sobre la columna, ¿no? De modo que la transmisión de la carga vertical se realiza a través del contacto directo de las dos placas. Es similar el problema, entonces, a cuando diseñamos, a cuando diseñamos la, ¿cómo se llama? Cuando diseñamos las placas de base en las columnas. ¿Recuerdan? Que determinábamos un área de tal modo que no se aplastara. Bueno, es un caso muy similar. Entonces, bueno, yo le veo como una ventaja el que haya esa transmisión de la carga vertical directa, ¿no? En contacto directo. Otra es que la junta va a transmitir la fuerza horizontal, la de sismo, por medio de los tornillos. Y una de las ventajas que yo le veo es que generalmente, como esa fuerza horizontal es debido al sismo, generalmente esa fuerza es mucho menor que la carga vertical. Entonces pongo tornillos a resistir esa fuerza horizontal a través de los tornillos, a través eh, de la capacidad de los tornillos acortante, ¿no? Sabiendo que generalmente es mucho menor. Y después yo sé que en ese tipo de situaciones, poner la viga sobre la columna, eso es mucho más fácil eh, para montar la estructura en el campo, ¿no? ¿Ok? Porque simplemente la elevo con una grúa la viga, la, la movilizo, ¿no? Y la bajo y la pongo directamente sobre la columna. En cambio, en la otra tengo que tener, si se quiere, algún soporte para poder poner los tornillos, ¿no? En cambio, aquí nada más la subo, la muevo a la posición y la bajo y quedan asentadas ahí. Queda sentada la viga
sobre la columna. Entonces yo veo esas tres ventajas. Podrían haber otras más, ¿no? Hay que hablar también un poco de costos, ¿verdad? Siempre tenemos que tener en mente, bueno, cuánto nos va a costar una u otra, ¿verdad? En cierto sentido, va a depender uno de la disponibilidad de materiales, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí no tomé ese criterio, pero lo importante acá es que yo planteo alternativas, veo qué necesito para, qué accesorios necesito para hacer esa estructura y después valoro cuál es la que me conviene. Después de eso, ya que definí, bueno, voy a usar este tipo de soldaduras, entonces ya sí, aquí viene el proceso de, bueno, tenemos que diseñar ahora sí esas placas, dimensionar, tenemos que revisar las capacidades de esos tornillos acortantes, tenemos que revisar la capacidad o la resistencia a los angulares por cortante de los procedimientos que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Y finalmente, entonces termino con eh, haciendo el detallado de esa conexión. Eso es más o menos sería como el proceso, digamos, en buena hora sano, de la práctica sana, para definir cómo hacemos las conexiones. Y es la práctica que, digamos, que se sigue, ¿no? ¿Por qué? Porque en conexiones no hay una conexión que a uno le diga, bueno, para este caso, use esta conexión. Eso no existe, ¿no? Sino que uno y cada conexión es diferente. Entonces uno tiene que eh, valerse de plantear alternativas. Claro, con un poco de experiencia, pues resulta mejor, ¿no? Pero plantear alternativas, ver qué necesita para hacer eso y después probar que efectivamente eso que yo estoy haciendo o que tengo en mi cabeza resiste, ¿no? ¿Y cómo hago eso? Bueno, en todos los principios que hemos estudiado acá para revisar la capacidad de las placas, de los tornillos, etcétera, ¿no? Entonces, es importante tener claridad en la forma en cómo trabajamos. Uno como estudiante es muy dado a buscar una fórmula y que esa fórmula nos dé el resultado y ¡pum! ¿Verdad? Sin un proceso de pensamiento en cuanto a definir alternativas. ¿Ok? Eso era lo que... Algunas consideraciones así más que todo, hacerlo reflexionar acerca de las conexiones. Ahí yo en el TEC digital les dejé, para esta última semana, voy a abrirlo, les dejé algunos materiales que considero pueden ser útiles para todos ustedes, ya no solo como estudiantes, sino incluso como profesionales y más para los que se puedan dedicar al diseño. Una de esas herramientas indispensables para el ingeniero que diseña conexiones es, bueno, es esta primera referencia, diseño de uniones es en general, ahí no voy a hablar mucho de eso, pero está en conexiones, existen lo que se llaman las conexiones precalificadas. Precalificadas en el sentido, podamos entender, de conexiones que se permiten usar en marcos de acero, ¿no? De uno o varios pisos. Son las uniones que se permiten utilizar en sitios sísmicos para hacer las conexiones vigas-columnas. Resulta que en el año 1986, creo, se dio en Estados Unidos, se presentó ahí en la zona de California un fuerte sismo, el sismo de North Bridge, que no me falla el nombre. En ese sismo se presentaron fallas en las estructuras
Y en las estructuras de acero observaron que muchas soldaduras habían fallado. En los edificios de acero que fallaron, la mayoría de los daños fueron en las soldaduras, en las uniones. Y entonces, a raíz de observar en un montón de edificios esas fallas, ¿verdad? Que fue la generalidad de las fallas, entonces se hizo un gran programa de investigación. Participaron un montón de universidades de Estados Unidos para investigar precisamente esas fallas. Y de ahí salieron estas uniones precalificadas. ¿Okay? Entonces dijeron como resultado, bueno, permitimos usar este tipo de conexiones en estructuras de acero, que están probadas en el laboratorio, tienen sus procedimientos de diseño, etcétera. Entonces salieron como uniones permitidas para marcos de acero, edificios, como 12, 13, 15 tipos de conexiones diferentes. Entonces, precisamente este manual, el ISC 358, define esas conexiones precalificadas y ahí se definen cada una de ellas y cómo se deben diseñar este tipo de conexiones. Entonces, por eso es que esta herramienta es muy útil para el que diseña conexiones. Digamos, ven este tipo de conexiones con una placa acá, con soldadura acá. Entonces, ahí se les dice todos los requisitos para hacer ese tipo de uniones. Ven que requieren unas placas por acá, atiesadores, ¿no? Y acá viene el procedimiento para diseñar esa unión, ¿no? Así por el ejemplo, están este otro tipo de conexiones. ¿Lo ven? Ya con una placa o angular por acá, más pareciera que un angular acá, más un atiesador acá intermedio. ¿Okay? Este es otro tipo de conexión atornillada, aunque en este caso es toda atornillada, que también se permite. ¿Lo ven? También se permite. Y ahí viene el procedimiento para diseñar ese tipo de uniones. Y así, en este manualito aparecen los procedimientos, las definiciones, los requisitos para diseñar esas uniones precalificadas. De ahí la importancia de conocerlo y de utilizarlo. En realidad no se permitirían otro tipo de conexiones para edificios que no sean esas precalificadas, ¿no? Ahí les queda esa referencia de uniones precalificadas, esta referencia de diseño de uniones, este es un libro, ¿no? Y este es otro libro, Diseño Sismo Resistente de Construcciones de Acero, y hay una guía también para diseñar placas de apoyo y los anclajes. Entonces, ahí les quedan para su, ya no sé, para que lo tengan ahí y si es el caso, pues lo utilicen en un futuro. Ok. ¿Algún comentario? ¿Hasta acá? ¿No De hay? mi parte no, profe. Gracias. Vamos a continuar con la lección estudiando, presentándoles un caso ya particular, una unión, el diseño de una unión viga columna, efectivamente, pero que transmita momento, una conexión a momento. Y en esta oportunidad voy a vallar poco, casi que es describirlo más bien. Tenemos esta conexión similar a la que hablé al principio, eh, donde necesitamos transmitir de la viga a la columna un momento y un cortante generalmente. Generalmente la carga axial es pequeña. Entonces, si se quiere, Profe, disculpe, no está presentando.
Puña, hoy estoy medio olvidadizo, por no decir otra. Ok, ¿me confirman? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Bien, ok. Eh, vamos a ver el caso entonces de una conexión a momento. A momento, ¿por qué? Porque de la viga a la columna necesitamos transmitir un cortante, ¿verdad? Una carga vertical y un momento, ¿ok? Hacia la columna. Y entonces, el ejemplo es, bueno, vamos a diseñar esa unión. Se supone, tal como lo expuse anteriormente, que ya tenemos diseñada la viga. En este caso es un W 18 por 50, donde el peralte es 18, el ancho de la viga o de los patines de 7,50, los espesores de las alas y del alma, 0,57 y 0,35. Esas serían las dimensiones geométricas de esa viga W 18. Y al igual que la viga, ya hemos diseñado la columna 14 por 99 con un peralte de 14, un ancho de 14,6, espesores del alma y del ala y del alma de 0,78 y 0,48 respectivamente, y algunas otras propiedades que necesite, ¿no? Tenemos que son, estos perfiles son de acero de grado 50 a 992, que tiene un FY de 50 y un FU de 65. Y las placas, los accesorios o esos elementos auxiliares, generalmente se usan de acero A36. Esa es la práctica, ¿no? Y ya sabemos que tiene FY de 36 y un FU de 58. Entonces, siguiendo el proceso anterior, el procedimiento anterior, yo defino cómo voy a hacer esta conexión. Entonces, vamos a utilizar una placa en el alma de la viga a las alas soldadas a las alas de la columna. Eso para transmitir este cortante que hay acá. Aquí tenemos que transmitir un cortante que llamamos V y un momento, ¿ok? Que llamamos M. Entonces, para transmitir este cortante de la viga a la columna, colocamos una placa acá, que vamos a hacer toda soldada, soldada en la viga y soldada en los patines de la columna. Y para transmitir ese momento, vamos a utilizar dos placas, una colocada en el ala superior, como esta, ¿no? Y otra colocada en el ala inferior. ¿Por qué razón? Recuerden que el momento es una fuerza, ¿no? Una fuerza en tensión acá y una fuerza en compresión acá. Tenemos fuerza de compresión y fuerza en tensión acá, ¿no? ¿Y cuál es el momento? Bueno, son esas fuerzas que son iguales, separadas por esta distancia, llamémosle H. Entonces, la T por la H es igual al momento, o la C por la H es igual al momento. Entonces, descomponemos el momento como un par de fuerzas. Entonces, yo coloco una placa, esta placa superior, para soportar esta fuerza de tensión, y una placa en compresión para transmitir esta fuerza en compresión. Entonces, aquí tengo yo una placa que funciona a tensión, ¿ok? Tengo una placa que funciona a compresión, las cuales en ambos casos, en todos los casos, vamos a soldar a la viga, ¿ok? Aquí vamos a poner soldadura para unir la placa a la viga, y vamos a poner soldadura acá para unir la placa con la columna. Y de igual manera, en la placa que está a compresión, la vamos a soldar al ala de la viga,
y la vamos a soldar a la ala de la columna. Entonces va a ser una unión todo soldada, por decirlo algo así. ¿Ok? Podrían haber otras, un montón más en realidad de formas de hacer esa conexión. Lo que sí no nos escapamos es de que necesitamos un elemento para soportar el cortante, esta placa en el alma, y elementos auxiliares para transmitir este par de fuerzas. De eso prácticamente no nos escapamos. Pueden ser placas, pueden ser angulares, pueden ser soldaduras, pueden ser tornillos. ¿No? Ya esto es criterio de, como lo vimos antes del ingeniero. Bien, siendo así, ¿está claro? Ok. Vamos a suponer que el cortante de carga muerta es de 7 y el cortante debido a la carga viva es de 21. Por lo tanto, el cortante último será 1.2 más 1.6 por 7, 1.2 por la carga muerta, más 1.6 por la carga viva, nos da un cortante último de 42 que tenemos que transmitir en esa placa en el alma. Y el momento sería 1.2 por el momento de carga muerta, ¿no? Este es el momento de carga muerta, más 1.6 por el momento de carga viva. Y nos da 252. Esas son las fuerzas que tenemos que usar para el diseño. Pues vamos por partes. Vamos a diseñar de primero, no en este orden en realidad, la placa a tensión. Esta placa en el patín superior de la viga. ¿Ok? Esas placas las vamos a diseñar en tensión, esta de aquí arriba y esta en compresión, ¿no? Y por lo tanto, ya conocen ustedes cómo diseñar una placa a tensión, ¿no? Fue creo que la segunda, tercera lección de este curso, ¿no? Ok, ¿para cuál fuerza? Bueno, vamos a diseñarla para una fuerza acá, en tensión. La estoy poniendo aquí al lado, pero en realidad esta fuerza no se ubica aquí al lado de la viga. Nada más es para mostrarles esta distancia. En realidad, las fuerzas se ubican en esta dirección saliendo de la pantalla, ¿no? Y vamos a suponer que actúan en los centroides de esas placas, ¿verdad? Por lo tanto, esta será la fuerza T, esta será la fuerza T, por lo tanto, el momento sería la T o la C, cualquiera de las dos, por esta distancia que yo estoy llamando dm, distancia del momento, ¿ok? Entonces fácilmente yo puedo calcular esta fuerza T, divido el momento entre la distancia y obtengo la fuerza que tengo que diseñar esta placa. Yo tengo que ir tomando criterios conforme avanzo en el diseño de la conexión. Voy a decir que esta placa superior tendrá un espesor de 1 pulgada. ¿Ok? Y que la placa inferior, esta, la hago de 3/4 de pulgada. Eso lo defino yo, lo estoy definiendo en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, podría definirlas igual, no hay problema. Incluso, quizás es preferible definirlas del mismo espesor, es mucho más fácil mandarlas a hacer. Placas de siempre con 1 pulgada o 3/4. Pero en este caso, bueno, lo hicimos diferente, ¿no? Entonces, esta distancia de M será el peralte de la viga más la mitad de los espesores, ¿no? La mitad de los espesores. Entonces sería 18, que es la viga, más el espesor de la placa superior, más el espesor de la placa inferior, dividido entre 2, porque es la mitad, ¿no? Medio espesor y medio espesor. Eso da una distancia de 18.9 pulgadas.
¿Ok? Y por lo tanto, como ya teníamos el momento, como ya tenemos el momento, entonces sería 252. Este 2 es para conversión, ¿no? Convertir. Entonces me ha aparecido convertir de pies a pulgadas. ¿Ok? Y dividido entre esa distancia me da que yo tengo que diseñar esa placa para resistir una tensión de 160 Hz, ¿no? Y recuerdan cómo diseñábamos las placas en tensión. Habían dos criterios. Había un criterio de fluencia y había otro criterio de fractura. Y la fluencia es el FIC es 0.9 por ese Y, ya lo conocemos, por el área bruta de la placa, ¿no? En este caso sería 0.9 por 36, que es FY, por el área de la placa. 6 por 1, 194 kilos. En realidad no lo mencioné, se me olvidó, pero generalmente estas placas se hacen un poco menor que el ancho del patín, de la viga. ¿Ok? Generalmente es 1 pulgada a 0.75 pulgadas, con el propósito de darle un buen asiento a la placa y de poner soldadura acá, tener espacio para tener soldadura. Entonces, con ese criterio de es 1 pulgada a 75 pulgadas, entonces yo determino el ancho de esta placa. Entonces, tenemos el ancho del patín, que era 850 o 750, y lo confirman, menos 1,5 pulgadas, nos queda una placa de 6 pulgadas de ancho. Ya que esos son criterios, no que yo calculo, sino que yo voy estableciendo. Este sería el área de la placa, entonces. El área bruta de la placa, ¿no? Y su capacidad es de 194. No sé si recuerdan, cuando hicimos números en tensión, generalmente la fluencia es la que rige. La fractura no es la que manda, ¿no? Pues con ese poco de experiencia, yo digo, bueno, ni voy a calcular la fractura porque yo sé que generalmente rige la fluencia, ¿no? De todos modos, si es por fractura, habría que estimar la fractura, ¿ok? Como 0.75 por 58, que es FU, por el área neta, digamos, era un U, esto va a ser un U, digamos, 0.85 por el área, ¿no? Este sería el factor U, que lo estoy suponiendo. No sé cuánto da eso, pero de seguro da más grande que esto. ¿Ok? Por eso es que estoy diciendo aquí, no voy a calcularlo. Y el bloque de cortante tampoco va a ser la condición más crítica. Vean que aquí no hay huecos, entonces casi que sería, digamos, el bloque de cortante habría que considerar un área así, ¿no? Que se partan las soldaduras acá, y entonces ese sería el bloque de cortante. Entonces, en este caso, yo digo, confío en que estas dos situaciones no se van a presentar. Pero si lo quieren hacer, ahí tienen todas las herramientas para utilizarlo, ¿no? Para hacerlo. Entonces ya comprobamos que la placa soporta, ¿no? Ok, soporta 194 y la tensión que yo calculé era de 160. Ok, entonces es más lo que aguanta la placa que el momento, la tensión tiene que transmitir. Entonces vamos ahora a diseñar la soldadura entre la placa y el patín. Entonces la situación que tengo es, tengo mi placa acá, okay, tengo el patín acá,
de la viga. Entonces yo voy a poner soldadura acá. ¿Ok? Soldadura acá. ¿Ok? Entonces el primer cuidado, si uno quiere ser muy preciso, para determinar la placa, yo calculé una fuerza acá. ¿Ok? Pero para diseñar la columna, voy a diseñar o voy a calcular una tensión, pero que se ubique en la base de esa soldadura acá. Ya en la base, un poquito más abajo, más abajo. Entonces, para esa fuerza en la base de esa soldadura, voy a determinar a diseñar mi soldadura. Entonces, la tensión varía un poquito. Sería el momento, esto es M, por 12 la conversión, entre 18, que es el peralte de la viga, ¿no? La viga, dividimos W18, ¿ok? Entonces, lo que estoy diciendo es, de la, en la base de la soldadura, voy a calcular esa fuerza. Entonces, aquí es simplemente el peralte de la viga. Cuando calculé la placa, subí un poquito, ¿no? Entonces yo tengo que diseñar una soldadura que me soporte 168 kilolibras, pounds, ¿no? Aquí yo decido, digo, voy a usar soldaduras de 5/16, ¿no? Que cumple con las dimensiones mínimas y máximas. Aquí no hago los chequeos. Ustedes podrían ir a las tablas de máximos y mínimos de soldaduras y verificar, ¿no? Pero yo aquí digo, bueno, voy a usar un W, un tamaño de la soldadura de 5/16. Ok. Por acá, cuando yo hago esta unión, acá voy, en general no se dejan de tope. Digamos, tal vez en este dibujo se vea más claro. Aquí hay una zona vacía. Generalmente se deja acá un espacio libre de 1 pulgada. O sea, la viga no topa contra la columna directamente. Se deja acá por factores constructivos, generalmente una holgura, ¿no? Y entonces, esto es más que todo por efectos constructivos. Entonces, la soldadura que yo voy a poner se da acá, ¿ok? Entonces, no hemos definido, obviamente, el largo de la placa, pero considerando esa holgura, entonces, yo voy a decir que la placa tiene una longitud de 10.5 pulgadas, ¿no? Yo defino, esto le estoy definiendo 10.5 pulgadas o 10 pulgadas por 6 sería la placa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la longitud de soldadura que yo tengo? Bueno, los 10.5, que es el tamaño de la placa, menos la holgura, esto es la holgura, ¿ok? Menos una tolerancia ahí generalmente se usa 1/4 de pulgada, ¿no? Menos, disminuyo para ser un poco más preciso, al final de la soldadura no la considero, digamos que es el tamaño de la soldadura, 5/16, lo que se llama la terminación de la soldadura. Entonces tengo, digamos, una longitud efectiva, llamémosle así, de la soldadura de 8.94 pulgadas, ¿no? Entonces con esos criterios defino la longitud de ese cordón y ¿cuál sería la resistencia? La resistencia de la soldadura es 70, que mida un 16avo por 1 pulgada. Es lo que llamamos Q, ¿no? El phi por acá, el área de la soldadura, .7, el área de la garganta, .707 por un 16avo por 1, por el esfuerzo del electrodo, ¿no? Este es el esfuerzo del electrodo y esto nos da 1.39. Por lo tanto, y esto es lo que resiste una soldadura de un 16avo, cuando yo tengo 5,
esto sería para W 5/16. Entonces la resistencia va a ser 5 veces la de 1.39 por 5. Eso lo hice para una longitud de 1 pulgada. Cuando yo tengo 8.94, entonces, y tengo dos cordones de 8.94, entonces la resistencia de esos cordones serían 124.4 kicks. Entonces estoy poniendo en la placa, ¿ok? En la placa, este pedacito de acá es la holgura. Entonces tengo una soldadura acá de 8.94. Entonces pongo soldadura acá, una soldadura acá, dos, ¿no? Eso es lo que estamos calculando. Pero también puedo poner una soldadura acá, ¿verdad? De manera transversal. Y entonces para esa soldadura, la capacidad de ella sería 1.39 por 5, es el mismo tamaño, por la longitud que son 6 pulgadas. Entonces tengo 42 kilopounds, lo que soporta la soldadura transversal. La suma de ambas sería la longitudinal y la transversal, sería la resistencia de esa soldadura, ¿no? 166. Había un criterio que también hay que revisar y dice el código que, bueno, consideremos para el caso de soldaduras transversales y longitudinales, cuando ya las dibujé para este caso, cuando tengo soldaduras longitudinales, entonces considero un 85% de estas soldaduras, ¿ok? Más un 50% más, unos 50 de la soldadura transversal. Eso lo dice el código. Y dice el código, bueno, de estos dos criterios, manda el mayor, ¿no? Entonces, si hacen eso, da 169. El otro daba 166. ¿Ok? Entonces, y lo que tenemos que transmitir es de 168. Entonces, yo digo aquí, ok. ¿Ok? Estaríamos bien para esa soldadura. Tenemos que considerar, digamos, si esta es esta botura del metal base. Entonces, yo tengo la columna, la placa acá, tengo la soldadura acá, ¿okay? El patín ahí y estoy soldando acá, ¿no? Entonces debo verificar que no se parta, cuando yo caliento acá, que no se parta el mismo material. Esto sería el metal base. ¿Ok? Entonces hay un requisito de comprobar para que no suceda eso en términos de un tamaño mínimo un espesor mínimo, que es 3.09, esto ya es de fórmula, por el D, que es el tamaño de la soldadura, 5, por el esfuerzo último, ¿no? Entonces, eso me daría 3.09 por 5 por el FU, que es de 65. Eso me da 0.37. Y esto es menor que el patín, que el espesor del patín, ¿no? De 0.57. Entonces, chequeo y cumplo con este requisito, ¿no? Para que no se fracture acá el patín, mejor dicho, o el ala de esa viga. Entonces ya con eso, ok. Continúo ahora con la soldadura de la placa. Atención con la columna. Entonces tengo mi placa acá, ok, que ya enseñé la soldadura, la viga, y tengo que poner acá la columna, ¿no? Esta sería mi columna. Entonces vamos a diseñar esta soldadura. Ok, la soldadura de acá y acá, generalmente arriba y abajo. Ok, como son soldaduras transversales, aquí viene la fuerza.
Entonces, está la fórmula de que debemos aumentar la resistencia de ella según esta fórmula. 1 más 0,5 por el seno del ángulo, 90 grados en este caso, elevado a la 1,5. Si ustedes hacen ese numerillo, nos dan 1,50. Entonces, vea que es el mismo 1,50 que aparece en esta otra fórmula que utilicé antes, cuando revisé la soldadura transversal y la soldadura longitudinal, 1,50 también. Viene de esa fórmula. Ok, entonces, con eso, acá yo puedo, como ya conozco la longitud, que son 6 pulgadas, que sea este ancho de la placa, conozco la resistencia del electrodo, ok, entonces fácilmente yo puedo calcular qué ancho, qué tamaño de soldadura necesito para unir la placa con la columna. Entonces sale de, esta es la carga que hay que transmitir, la fuerza en tensión. Son 2 cordones, ¿no? Multiplicados por el factor de, digamos, de amplificación o de aumento, ¿no? Por la resistencia de 1,39, que es la resistencia de la soldadura de un 16avo, por 6 de la longitud. Entonces, si yo resuelvo esto, entonces obtengo que necesito un tamaño de soldadura de 7/16. Con eso es suficiente para transmitir esta fuerza de tensión de la placa a la columna. Entonces ya tengo el diseño de la placa, tengo el diseño de la soldadura de la placa al alma de la viga y tengo el diseño de la soldadura de la placa al ala de la columna. Entonces ya esta parte, digamos, la parte superior de la conexión ya estaría lista. No sé si me siguen, si hay alguna pregunta hasta acá. Por el momento todo bien. Ok, ahora entonces pasemos a la situación de abajo, a diseñar la placa a compresión, la placa de abajo. Y la placa de abajo no es más que diseñar una columna, un elemento a compresión es una columna, ¿no? Que ya saben cómo diseñar ustedes. Ok, entonces, generalmente la placa inferior se hace, la superior la hicimos menos ancha que el patín de la viga. La inferior se hace, por cuestiones prácticas, un poco más ancho, ¿verdad? Con el objetivo de que el montaje sea más fácil, ¿verdad? Como la placa es más ancha, entonces la viga se sienta más fácilmente. Entonces la vamos a hacer una, 1,5 pulgadas más, ¿no? Del ancho del patín. Y entonces aumentamos 0,625 este lado, 0,625 este lado, ¿ok? Y obtenemos que el ancho de la placa de la columna inferior es de 8,75, ¿no? Entonces, generalmente 1 pulgada, 5 octavos de pulgada, como estoy utilizando aquí, es suficiente para hacer la plaquita un poco más ancho. Lo que sí es muy buena práctica es hacerla un poquito más ancha que el ancho del patín, ¿no? Entonces ahí calculamos esa área esa longitud, ese ancho de la placa, ¿no? Ok, entonces, al igual que antes, ok, la longitud de esta columna, en realidad lo que tenemos es, tal como se ve acá, la, la columna, la viga separada una pulgada, ¿no? Y entonces esta y la placa que estamos diseñando. Esta es la que vamos a diseñar como columna. Entonces, en realidad sería
la columna libre, digamos, el espacio libre, es este pedacito de acá, ¿no? O sea que en primera instancia es una columna de una longitud de 1 pulgada. Es una columna muy pequeñita de 1 pulgada, pero para efectos de diseño considero una holgura o tolerancia de 1/4 más, ¿verdad? Por aquello de que falle, y media pulgada más, ¿ok? Para efectos de considerar la terminación de la soldadura, ¿no? Entonces, al final tengo una placa, una columna, es como diseñar las columnas, aquellas verticales que siempre colocamos, ¿no? Que siempre diseñamos, pero ahora mide 1,75 pulgadas. Esa sería la longitud de la columna, algo pequeñito, ¿no? Y como he soldado acá, ¿verdad? Aquí en esta parte y en la columna, yo supongo que es el K de tabla, ¿ok? Es 0,65, como que aquí tuviéramos un empotramiento y aquí un empotramiento, ¿no? Pero esa es la columnita que tenemos que diseñar, aunque parezca increíble. Entonces, el radio de giro, ¿no? Es una propiedad en este caso de la tabla, de la placa, es el momento de inercia entre el área. 1/12 de 0,75 es el momento de inercia de una placa que mide 0,75 y mide 8,75 de acá de ancho. Entonces, el momento centroidal, ¿no? Entonces, 0,75 al cubo por 8,75 entre el área de la placa. Eso nos da un radio de giro de 0,217. ¿Ok? Por lo tanto, la razón de esbeltez de la columna, el KL entre B es el K por la longitud L entre el radio de giro, ¿no? Nos da un radio de giro muy pequeño, ¿sí? Una relación de esbeltez muy pequeña de 5,25. ¿Ok? Entonces, como la columna tiene una relación de esbeltez muy pequeña, y cuando es muy pequeña, menor a 25, la falla de Euler, la falla de la columna es por fluencia. Recuerden que la falla de la columna era una parte plana y después Euler por acá, ¿no? Euler. Entonces, y por aquí tenemos la relación de esbeltez. Entonces, cuando este es menor a 25, entonces falla por fluencia. Este es FY. ¿Ok? Entonces, la falla por fluencia sería phi, esto es phi por FY por el área bruta. 0,9 por 36 FY por el área de la placa, ¿no? 975 por 0,75 nos da 211. Y eso es mucho mayor o mayor que la carga en compresión que tenemos que transmitir. Entonces, ok. Entonces ya revisé, ya diseñé la placa para resistir la fuerza en compresión. Me faltan las soldaduras, ¿no? Entonces, para el diseño de las soldaduras es igual a lo que hice para la soldadura superior. Vamos a usar una soldadura de 5/8. Entonces, podemos calcular qué longitud necesitamos de soldadura, ¿no? La longitud sería la fuerza T de compresión, llamémosle sí, compresión. Son 2 cordones, ¿no? Por ser dos cordones. Esto es la resistencia de una soldadura de un 16avo por 5. 5 porque esto es el D de la soldadura, ¿no? 5/8, perdón. Entonces nos da que yo necesito cordones que tengan una longitud de 12,1 pulgadas. Al final digo, bueno, usemos una longitud del cordón de 12,5.
Les coloco acá soldadura con una longitud de 12.5. Y eso me define en sí el tamaño de la placa, ¿no? Más la pulgada de acá de separación, más las holguras. Entonces al final yo digo, bueno, aumentemos más, 2 pulgadas más. Entonces hago una placa de 14.5 pulgadas, pero eso ya lo defino con base en mi criterio, mi experiencia, ¿no? De nuevo, hay que revisar el cortante, ¿no? Entonces, el área sería 2 por el espesor del patín, esto es TW, TF, perdón, por la longitud, ¿no? Eso nos da 14.5. Y la resistencia al cortante, ya sabemos, es un phi por 0.6 de FY, ¿no? Por el área. Y eso nos da que por cortante resiste 417, que es mucho mayor a la fuerza que estamos transmitiendo. Y finalmente, entonces, ahora diseño la soldadura de la placa o de la columna al ala de la columna, ¿no? Entonces, yo tengo una longitud de 8.75, ¿verdad? De acá a acá hay 8.75, el ancho de la placa. Entonces, fácilmente calculo qué tamaño necesito, como la fuerza de compresión T entre dos cordones, y es una soldadura transversal, esto es 2 cordones, voy a poner así nada más 2 cord por el factor de soldadura, en realidad no tiene un nombre ese factor, eh, por la resistencia de la soldadura de un 16avo por la longitud de esa soldadura. Entonces me dice que yo necesito una soldadura que tenga un tamaño mínimo de 4.38. Entonces yo digo, bueno, redondeo para arriba, uso soldadura de 5/16, ¿no? Entonces ya tengo la placa, ya la revisé como columna, ya diseñé la soldadura de la placa a la viga y acabo de terminar el diseño de la placa con el alma de la columna, el ala de la columna, ¿no? ¿Qué nos faltaría en esa unión? Bueno, el diseño de el auxiliar o de la placa acortante, que ya en un ejemplo anterior habíamos hecho ese diseño, ¿no? Entonces vamos a utilizar para esa placa, vamos a decir, bueno, 9 pulgadas por 4, aquí 4 pulgadas, 3 es la placa que vamos a soldar, 3 pulgadas por la separación, y 9 pulgadas acá. Generalmente la mitad, 2/3 partes del peralte de la viga se usan esas placas, ¿no? Y un espesor de 3/8, ya que eso yo lo defino. Entonces, bueno, ya sabemos que la resistencia de la soldadura de un 16avo es 1.39 por el tamaño que estoy definiendo la soldadura de un cuarto, sería 4, por la longitud, por 2 soldaduras. Entonces me da que la resistencia es de 100 kips y lo que había que transmitir es de 42, ¿no? Y así, eso es para, considerando nada más la soldadura de vertical. Estoy despreciando las soldaduras horizontales, ¿no? ¿Ok? Eso para efectos prácticos. Y finalmente, calculo la soldadura de esta placa a la columna, ¿verdad? Como 0.6 por FY, esto es phi por FY, por el tamaño de la soldadura, 3/8 por 9, esto es la longitud de la soldadura, me da 73 kips, que es mucho mayor que 42. Y entonces, de nuevo, terminaría el diseño de las soldaduras de esta placa para cortante.
Y ya diseñando las 3 placas, entonces hago un detalle y mando a construir esas placas, a fabricar esas placas y hacer la unión. Hago un detalle de la conexión similar al que se muestra acá y listo para montar. ¿Ven? Este sería el caso del diseño de una conexión a momento, que hay un montón de formas de hacerlo, efectivamente, pero las bases siempre son las mismas. ¿Consultas, dudas? No. De mi parte no. Ok, es temprano, aún así, eh, haríamos una actividad última del curso, pero como es temprano, vamos a hacer un pequeño descanso acá. Yo tengo las 2:25. ¿Qué les parece si volvemos faltando 20 para las 3? Ok, está Regresamos bien. faltando 20 para las 3, ¿les parece? Eh, Vamos a continuar la lección y siempre al final me gusta hacer un pequeño repaso de por lo menos los temas más importantes que hemos visto durante el semestre. Nosotros vimos en el semestre el diseño de elementos, sobre todo el curso está enfocado en el diseño de los elementos en tensión, tal como los abiostes en este marco, ¿verdad? Elementos en compresión, también podrían ser los mismos abiostes que se diseñen para la carga en compresión, cargas laterales. Recuerden que estos abiostes se diseñan para soportar las cargas laterales, más que cargas gravitacionales. Entonces, como esas cargas gravitacionales laterales generalmente corresponden a carga de sismo, entonces la carga de sismo varía en dirección. En un momento va de izquierda a derecha y en otro momento de derecha a izquierda. Y el código pide evaluar esas dos condiciones. Entonces, en un momento, estos abiostres funcionan como tensores, entonces se diseñan como un elemento en tensión, y el otro funciona con presión. Cuando cambia la dirección del sismo, cambia el sentido de los esfuerzos en esos elementos. Entonces también funcionan a compresión. El diseño de los elementos en compresión y en tensión fueron de los primeros temas. Después pasamos a estudiar el diseño de estos elementos horizontales que llamamos vigas, pero más por ser horizontales es por la forma en cómo actúa la placa, las cargas en ellos, que son cargas perpendiculares al elemento, y a eso le llamamos vigas. Y estudiamos el diseño de vigas. Y ya medio curso por ahí, un poco más, eh, estudiamos el diseño de estos elementos verticales o columnas, que son los que llevan carga axial más momentos, ¿no? Y entonces, casi que el gran curso, la mayoría del tiempo en el curso fue para aprender a diseñar esos tipos de elementos, ¿no? Entonces, como recordatorio, ¿no? Los elementos en tensión, esos elementos que, si este es el elemento, este es mi elemento en tensión que puede ser desde una placa, un angular, un W. Lo que es importante es que la carga actúa aplicada en el eje longitudinal del elemento. Eso prácticamente es la base. Y decíamos, bueno, estos elementos tenemos, bueno, en general en todos los elementos tenemos que diseñarlo y revisar todos los estados límites que puedan sufrir esos elementos. Y en tensión hay dos consideraciones importantes.
la falla por fluencia o la falla por fractura. Quizás es más fácil verlo en un elemento con huecos, ¿no? Una placa, por decir algo, sometida a una fuerza última de tensión, PU, en general, ¿ok? Que tenga huecos, ¿no? En muchos casos los elementos de acero tienen huecos simplemente por una economía por economía, ¿no? Entonces tenemos que los elementos pueden fallar en una sección tal como acá, ¿no? En una sección AA, ¿no? En la sección AA sería sobre el área bruta, ¿no? Y sobre el área bruta esperamos que los esfuerzos de fluencia, que el esfuerzo en la sección no supere la fluencia del material, ¿no? Por fluencia. Y entonces la falla por fluencia viene dada por FY por el área bruta. Y si lo queremos para carga última, simplemente multiplicamos la carga nominal por un valor phi de, igual a 0.9, ¿no? Recuerdo. Pero también los elementos en tensión pueden fallar en un área donde tenga el hueco, ¿no? Y si el acero se va a partir en esas secciones, que los esfuerzos se dan en un área menor, ¿no? Ya no es todo en el ancho de la sección, sino es en el ancho menos el hueco, ¿no? Entonces, en la sección BB hablamos de un área neta, ¿no? Y el área neta era igual al área bruta menos el área de los huecos. Y en esa sección es que se va a partir el elemento, ¿no? Entonces tenemos la fractura del elemento. Y la fractura del elemento se da cuando los esfuerzos alcanzan el esfuerzo último del acero por el área neta o el área efectiva, ¿no? ¿Ok? Donde aquí el área efectiva sería el área bruta menos el área de los huecos. Y como es una falla un poco más precipitada o abrupta, sin avisar, digámoslo así, entonces el factor de resistencia es de 0.75. Pero también, esos elementos en tensión los necesitamos unir, una placa de unión. Y también entonces pueden fallar por acá, en una sección CC y en la unión, CC en la unión. ¿Ok? Entonces usamos un término que se llama el área efectiva, ¿no? Y el área efectiva era el área neta multiplicada por un coeficiente U de flexión, de tensión, ¿ok? Donde U lo obteníamos básicamente de una tabla, ¿ok? Y en esa tabla hay valores aproximados y la fórmula de U exacta, 1 menos X entre L, donde X era la distancia del centroide del perfil al plano de falla y L la longitud de la unión. ¿Ok? Después había la falla por bloque de cortante que hicimos algún ejemplo de ese. No es una falla que siempre se presente o que fija el diseño, pero también se puede dar una falla, digamos, en que en la unión, este bloque, ¿verdad? Se desgabe y entonces esta falla se parta, esta esquinita. Entonces esta falla se da por una combinación de esfuerzos en tensión y por un cortante acá, ¿verdad? Por un cortante. Entonces la falla por bloque de cortante es una combinación entre tensión y cortante, ¿no? Generalmente no fije el diseño. Eso rápidamente en cuanto al diseño de los elementos en tensión. Recuerden que habían huecos alternados, ¿no? Situaciones de huecos alternados, entonces había que tomar una regla empírica de aumentar por cada superficie inclinada el término S cuadrado entre 4G, ¿ok? Donde S es la separación
o el gramil y el paso, y G es el gramil, ¿no? Pero básicamente esos eran las consideraciones para el diseño de elementos en tensión. Por otro lado, tenemos los elementos en compresión, las columnas, y empezamos estudiando columnas donde la carga axial tenían solo carga axial de manera concéntrica, ¿no? Una carga axial, pero ahora le cambiamos el signo y entonces ocasiona compresión en en nuestro elemento. Y el problema de los elementos en compresión es el problema de Euler, ¿no? El problema del pandeo. Si tenemos un elemento en compresión, ¿ok? Entonces, ese elemento se va a pandear, ¿ok? Esto sería el pandeo. Entonces, la falla principal de un elemento en compresión es el pandeo. Y cuando se habla de pandeo, entonces tenemos que ver que esto es una función de los apoyos, del tipo de apoyo. Nuestro primer problema a resolver cuando diseñamos columnas es ver los apoyos, ver las condiciones de apoyo. Y estas condiciones de apoyo las manejamos o las evaluamos con un factor K, ¿verdad? De esbeltez. Y el K lo podemos determinar, ¿se acuerdan? De una tabla o de unos nomogramas o gráficos, nomogramas. ¿Ok? Generalmente para el diseño preliminar usamos las tablas, tendrían 6 valores para el K, y cuando ya el diseño esté más avanzado y más depurado, utilizamos ya los nomogramas, ¿verdad? Dependiendo de cómo era el marco. Siendo así, entonces, la resistencia de una columna, un elemento a compresión PU como resistencia, depende de la relación de esbeltez, de la relación entre la longitud y su radio de giro y las condiciones de apoyo. Entonces, básicamente es Euler, ¿no? Donde esto define la carga crítica de una columna, ¿ok? Entonces lo que hay que tomar en cuenta que cuando la relación de esbeltez es muy baja, la carga de Euler es relativamente muy alta y entonces, o el esfuerzo de Euler es muy alto y entonces hay un límite acá, ¿verdad? Que sería el esfuerzo de fluencia del acero en este caso. Entonces, las columnas con una relación, llamémosle aquí entonces columnas cortas y por aquí columnas esbeltas, ¿ok? La falla principalmente es por la fluencia, que fue el caso de la placa que diseñamos anteriormente. No, nunca van a fallar por Euler, porque primero alcanzan el esfuerzo de fluencia. Y este por aquí, 25, que fue lo que usamos en el ejercicio, ¿no? Entonces, considerando eso, en la especificación dado situaciones, dependiendo de un parámetro, en realidad no tiene nombre, que es 471 raíz de E entre F y Y. Cuando la relación de esbeltez es menor al KL entre E a este valor, a 471, entonces el esfuerzo de crítico en la columna es 0.658 elevado a FY entre Euler por el esfuerzo de fluencia. Y cuando la relación de esbeltez es mayor a este factor, 471, entonces la falla de la columna es prácticamente Euler, la carga crítica, FE, por un factor de seguridad aquí, ¿verdad? Pero prácticamente eh, son estas columnas esbeltas. Entonces, con eso diseñamos nosotros nuestras columnas, ¿recuerdan? Después,
estudiamos el diseño de vigas y más que sean elementos horizontales, son elementos cuya carga ya no es longitudinal, sino que es carga transversal, ¿no? Donde acá sería carga transversal. Y al ser la carga transversal, producen momentos de flexión. Momentos de flexión. Y entonces, básicamente, dijimos, las vigas tienen su máxima capacidad. El momento resistente de la viga era un Φ por Fy, pero ya no ese, sino por el módulo plástico de sección. Y esta es la máxima capacidad de la viga, ¿no? Es la máxima capacidad de la viga. Y dijimos, bueno, una viga alcanza este momento plástico, ¿no? El momento plástico, si antes no falla por otra cosa. Si falla antes por otra cosa, entonces la resistencia de ella va a variar. ¿Qué son esas otras cosas? Bueno, el pandeo local del alma, el pandeo local del patín y el pandeo lateral torsionante. ¿Ok? Y el pandeo lateral torsionante. Una viga necesita abioscamiento lateral. La resistencia de la viga, recuerden, el pandeo lateral torsionante era cuando la viga, y esta generalmente son perfiles, sí, ¿ok? Tiende a ladearse lateralmente, ¿ok? Y habíamos hecho una demostración de esto, ¿no? Entonces, para evitar esto, necesitamos darle soporte lateral a la viga, darle un aviestramiento lateral, ponerle soportes a la viga lateralmente. ¿Qué puede ser esos soportes? Bueno, un tensor, otra viga, una losa encima, ¿verdad? De tal manera de evitar que se pueda mover lateralmente. Entonces la resistencia de esas vigas dependen de este aviestramiento lateral. Hay unas vigas que tienen un aviestramiento mayor al aviestramiento plástico, ¿verdad? Y entonces su resistencia empieza a disminuir, ¿no? Hasta un valor de que llamamos el momento MR, donde MR era Φ por el Fy por el módulo de sección elástico por 0.7, lo reducimos todavía más, ¿no? ¿Ok? Y de ahí en adelante, la resistencia de la viga, en adelante de mayor a LF, el avistamiento elástico, la resistencia de las vigas empiezan a disminuir como un esfuerzo crítico. Y la fórmula es un poco compleja, así que no la voy a escribir, pero esa es la resistencia de las vigas al pandeo lateral torsionante. ¿Ok? Que depende de el aviestramiento lateral que le pongamos. Después las vigas se clasifican en vigas compactas, ¿ok? Vigas no compactas y vigas esbeltas, ¿ok? Entonces, las vigas no compactas pueden fallar por el pandeo lateral del alma o el pandeo lateral de los patines. Y esto depende de las relaciones ancho-espesor. Ancho, espesor. Entonces, hay una tabla que da valores mínimos para estas relaciones. Entonces, las vigas compactas y las vigas no esbeltas o esbeltas pueden fallar por PLA o PLP, ¿no? Entonces, su resistencia va a depender de estas relaciones ancho-espesor, reconocidas como estos factores lambda, ¿ya? Y eso es relaciones de esbeltez, ¿ok? Y entonces, de nuevo, hay unas vigas
que llamamos compactas, que cumplen con las velaciones ancho-espesor y entonces alcanzan su resistencia máxima. Cuando las vigas no cumplen con sus velaciones ancho-espesor, le llamamos compactas o esbeltas. Cuando el alma cumple y el alma no, o viceversa, entonces son las secciones no compactas. Y la resistencia de ellas disminuye con respecto al momento máximo. Aquí la resistencia de la viga es una función de la relación de esbeltez. Igual para las vigas esbeltas, ¿no? Donde ni el alma cumple con las relaciones ancho, espesor. Entonces tenemos vigas compactas cuya falla es o el momento plástico o el pandeo lateral torsionante, su resistencia. Hay que ver cuál es el mayor o el menor. Y las vigas no compactas, que fallan prácticamente por el pandeo local del alma o el pandeo local del patín. Y estos dos son una función de las relaciones ancho-espesor. ¿Recuerdan? Finalmente, cuando aprendimos a diseñar vigas y aprendimos anteriormente a diseñar columnas, cogimos un elemento, una columna, pero ahora que tuviera una carga axial en compresión, problema resuelto y traté de hacer un resumen anteriormente, más un momento, más momentos, ¿no? Entonces son elementos sometidos a flexo, de flexión, compresión, ¿no? Y la falla de esos elementos, dijimos que se dan en una combinación de la carga en compresión y el momento, ¿no? En un diagrama de interacción. ¿Ok? Entonces, cualquier punto, cualquier paraordenado de P y M, por acá, que sobrepase ese diagrama de interacción, corresponde a la falla, ¿no? Así va rápidamente. Entonces tenemos que asegurarnos de que todas las combinaciones de P y M pues estén dentro de este diagrama de interacción. Solo que en acero, esto se usa mucho en concreto, el diagrama, de hecho se dibuja el diagrama. Cada columna en concreto tiene su diagrama de interacción y se dibuja en el diseño. Nosotros en acero utilizamos las ecuaciones de interacción, ¿no? Que relacionan en la parte superior de los cocientes las cargas, digamos la carga axial, PU o los momentos. Y en la parte inferior la resistencia. La resistencia ya sea a compresión o la resistencia a flexión. Y entonces cuando tenemos relaciones o cargas axiales relativamente grandes, PU entre su resistencia a compresión mayor a 0.2, utilizamos esta primera ecuación, donde reducimos las razones del momento, ¿no? Y siempre esta ecuación de interacción tiene que ser menor o igual a 1, ¿no? Cuando la carga axial es pequeña, entonces reducimos la parte de la carga axial en un medio, más las razones del momento que actúa entre la resistencia a flexión. Y siempre tiene que ser menor o igual a 1. Aquí lo importante es que para cada combinación, para cada combinación, para cada combinación hay que probar o revisar la ecuación y la ecuación de interacción.
que no es para la primera combinación, sino para todos. Tenemos que colocarle números a estas ecuaciones y ver si son menores o iguales a 1. Si no, fallan. Y si fallan, habrá que cambiar la sección. Hay otros criterios que, que es la amplificación de momentos. Y habían dos consideraciones. Uno, aquí ya estamos hablando de ya más de elementos individuales de estructuras como marcos. Cuando un marco está sometido a cargas gravitacionales, ese marco se deforma. No tan feo como dibujo, pero se deforma. Y entonces aquí hay una deflexión, un gamma, ¿ok? Una diferencia. Y también tenemos el caso de marcos que al estar sometidos a cargas laterales, se deforman también lateralmente. ¿Ok? Y entonces producen aquí un valor, una deflexión delta. Entonces hay que, al considerar las deformaciones por la carga gravitacional y al considerar las deformaciones por la carga lateral, se crean momentos adicionales. La consecuencia de esto son momentos adicionales, ¿no? Al considerar los efectos de esa deformación, eso es lo que se llama un análisis de segundo orden. Y en el análisis de segundo orden lo que queremos decir es que consideramos la deformación de la estructura. Y el código exige entonces considerar estos efectos de segundo orden. ¿Cómo? Como una amplificación del momento. Entonces, el momento de diseño ya no va a ser el que nos da el SAP, sino va a ser un valor, amplificar los momentos debido a las cargas gravitacionales o de no traslación, más los momentos ampliados debidos a la carga lateral, los momentos de traslación lateral. Y beta 1 y beta 2 son factores mayores siempre iguales a 1. Por lo tanto, son parámetros que amplifican los momentos originales. Y así consideramos entonces los efectos de segundo orden. Y estos son los momentos que se usan para diseño. Esos momentos ampliados, ¿no? Ese es otro cuidado que hay que tener cuando diseñamos los elementos en flexo compresión, que nos obligan, digámoslo así, a amplificar los momentos. ¿Okay? Básicamente, eso fue el curso, ¿no? Después nos metimos un poco con conexiones, vimos las soldaduras, ¿no? Algunas particularidades de ella, vimos tornillos, bien que son las más comunes formas de unir nuestras piezas de acero, ¿verdad? Y bueno, particularidades, vimos los tornillos ordinarios, 307, tornillos 325 de alta resistencia, los 490 de alta resistencia, y sincero, ¿no? Las soldaduras, los electrodos, ¿no? Y sé que las soldaduras de filete. Y después nos metimos a ver algunas uniones típicas. Lo importante es que en las uniones utilizamos los mismos principios de diseño que ya habíamos estudiado. Tenemos que revisar en una unión los criterios de fractura, de flexión, las compresión, entonces se diseñan como columnas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en conexiones hay dos elementos nuevos, efectivamente, los tornillos y la soldadura. Vimos la resistencia de ellos, pero hay que revisar también todos los criterios de falla en esas uniones.
y entonces habrá que aplicar los procedimientos para diseño en tensión, para diseño en compresión, básicamente, más el diseño, la resistencia por cortante y en bloque y el bloque de cortante. O sea, tenemos que revisar cada uno de esos estados límites. Okay, básicamente eso fue lo que vimos en el curso. Espero que tengan, que haya sido provechoso, que se lleven una buena idea de lo que son el construir con acero, ¿no? Que quizás es uno de los materiales pues más bonitos de trabajar, ¿no? Porque es como armar Legos, construir en acero, ¿no? Y a uno, yo creo que siempre a todos nosotros nos ha gustado jugar siempre con Legos y armar algunas cosillas ahí. Eso lo hacemos de chiquito, ¿no? De niños o de niñas, la mayoría. Y después, ya grandecitos, seguimos jugando con Legos, pero que ahora nada más, en lugar de plástico, es de acero, ¿no? Y entonces construimos esos grandes edificios de acero muy bonitos, ¿verdad? Y muy resistentes, por cierto. ¿Ok? Con la gran ventaja de que este material hoy en día, dado los problemas que vive el mundo de cambio climático y toda esa temática de sostenibilidad, precisamente el acero es uno de los materiales que más se recicla. Entonces, es un buen material para seguir usando cuando uno habla de sostenibilidad, ¿no? Por la razón de que el 90% más del acero que se produce es acero reciclado, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja hoy en día. Básicamente ese fue el curso, mi curso de acero. Sinceramente, espero que haya sido provechoso de ustedes, que se lleven una buena idea de la construcción en acero y decirles que en realidad para mí ha sido un gran honor el tenerlos de estudiantes, decirles que falta un último esfuerzo. En el curso falta la semana entrante entregar el segundo proyecto y de hoy en 15 hacemos el examen final. Ya un examen que trata es un examen básico de acero, no son problemas difíciles, pero que manejen todos estos conceptos básicos de acero, estos que les hice el resumen ahora. De eso se trata el examen, que dominen los principios básicos del diseño en acero. Y eso lo hacemos de hoy en 15. Generalmente lo he hecho en el TEC Digital, el examen en los últimos semestres. Posiblemente lo haga así o posiblemente use otra herramienta para hacer el examen, pero va a ser virtual ese examen de hoy en 15 a la 1 de la tarde. Entonces lo hacemos de manera virtual de conocimientos básicos del acero. Agradecerles mucho, de verdad, su presencia durante todo este semestre y desearle pues muchos éxitos en lo que resta del semestre y en realidad en lo que resta de toda su carrera. Gracias y con esto estaríamos concluyendo. Muchas gracias, profe. Mucho Gracias, gusto, profe. Sofía. Hasta luego, profe. Muchísimas Hasta gracias. luego, con mucho Gracias, gusto. profe. Hasta luego. Hasta luego, Josué. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hola, profe. Hasta luego. Oye,